¿Qué es filosofía de la historia? ¿Qué es historia? ¿O qué noción nosotros tenemos de historia? Pues vamos a descubrirlo. La filosofía de la historia es el estudio filosófico de la historia humana. Es una subdisciplina concentrada en los problemas vinculados a la historia. El concepto historia tiene dos sentidos primeramente básicos. En primer lugar, designa la progresión temporal de eventos y acciones dilatados a escala humana. Por ejemplo, aquellas personas que son recordadas por haber hecho algo grandioso o algún hecho que han sido tan impactante que ha sido recordado por las siguientes generaciones. En segundo lugar, historia es la disciplina o investigación por la que quiero buscar el conocimiento del pasado humano. Por ejemplo, todos los que están viendo este video están o han tenido que estudiar la historia, sea en el colegio o la universidad, como aquella materia de biología, química o matemáticas, etc., que seguramente alguien en algún tiempo histórico atrás desarrolló. En cuanto a esos dos sentidos, la filosofía de la historia, en el primer sentido, suele calificarse de sustantiva o especulativa y se sitúa esta filosofía dentro de la metafísica. La filosofía de la historia, en el segundo sentido, recibe el calificativo de filosofía crítica o analítica de la historia. Esta no se sitúa en el ámbito de la metafísica, sino de la epistemología o teoría del conocimiento. En cuanto a los pensadores que han centrado su pensamiento en esta filosofía, encontramos al filósofo e historiador alemán Koselleck, que plantea el término alemán de historia Geschichte, que significa suceder. Esa experiencia se fundamenta en la paulatina confirmación de que el futuro no permanecerá idéntico al pasado. Explica este fenómeno dando dos categorías. La primera es espacio de experiencia, que daría cuenta al acervo de las experiencias pasadas conservadas por una comunidad. Y la segunda, horizonte de expectativa, mientras el horizonte de expectativa se refiere a lo que está por venir, es decir, lo esperado. De tal manera, aun cuando el futuro sea impredecible, los autores históricos pueden actuar con la esperanza de que el porvenir será mejor, pues la interpretación filosófica del pasado les provee con la justificación necesaria para tal expectativa. Para Kant, la historia puede ser pensada con la marcha del género humano hacia el ordenamiento de su vida en formas más perfectas. Es decir, para él, la historia tiene una finalidad. Y en cuanto a la filosofía hegeliana, esta considera el espíritu universal y sus manifestaciones concretas, primero como una historia universal o el Geschichte, segundo como una historia del pueblo, Volksgeist. La filosofía de la historia se ocupa de los problemas epistemológicos vinculados a este tipo particular de saberes. A manera de conclusión, estudiar la historia es muy importante, estudiarla tanto en su temporalidad como en su conocimiento, ya que ella nos enseña, como diría Kant, la historia es una meta, un progreso indefinido hacia lo mejor.